Parte del ganado, por Isabel Burbano Sánchez. Aquella escena fue muy clara, y Delia lo entendió todo. Ahí estaba su madre y aquel joven que vivía enfrente de la llanura, justo al lado de la quebrada, sentados en la sala de su casa. Sus palabras eran exactas, y ella no necesitó más para comprender, Me quiero casar con ella. dijo él. Su mamá negó con la cabeza, y Delia por un momento se sintió aliviada. Es menor, todavía no se puede casar. Respondió Tilia con el mismo tono autoritario de siempre. ¿Ya le llegó la menstruación? Preguntó el joven enjuto. No, pero cuando le llegue, es suya. Contestó la mujer con malicia en su voz, poniendo la taza de café en la mesa del centro. Después sellaron la alianza con un abrazo, como si ya fueran familia. Delia siempre tuvo muy claro que en cualquier momento le podría llegar la menstruación, y que desde ese instante el tiempo no jugaría a su favor si pretendía ser libre. En la época de 1950, un matrimonio a temprana edad era una bendición, lo que un padre anhelaba para su hija, pero ella tenía claro que casarse no iba a ser una bendición. Tenía 11 años cuando vio aquella mancha de sangre en sus calzones, y tenía casi 12 cuando se dio cuenta que por esa mancha de sangre podría vivir una vida llena de pesadumbres. Estaba en el baño cuando vio la sangre, o al menos lo que ella imaginaba que era sangre, pues en sus calzones aquella mancha era como de vino tinto. Sintió que su cabeza iba a explotar. Recordó cuando una vez vendieron a una ternera, pues su mamá dijo que le iban a vender porque ya podía parir. Se sintió como una ternera vendida, como si fuese parte del ganado. Y desde entonces pensó: no voy a permitir que pase. A mí no me van a casar. Recordó la conversación de su madre con Víctor, su prometido, y sintió cómo su cuerpo sufría de corrientazos y espasmos debido al miedo que tenía de que se fueran a enterar que ya estaba sangrando. La joven salió corriendo del baño y fue a la cocina, una humilde cocina donde el mesón era de madera. Tomó todos los trapos posibles y corrió detrás de su casa. Allí había un matojo y nadie la vería ahí. Se alzó su largo vestido y bajó sus calzones. Como pudo, con sus pequeñas manos que no paraban de temblar, organizó todos los trapos y los puso en su vulva. Pensó que luego los lavaría en el río cuando fuese a cuidar al ganado y así nadie se enteraría. No se va a enterar, no se va a enterar, no se va a enterar. Era lo único que repetía con su voz quebrada, con su alma quebrada, mientras revisaba que no se fuese a notar el bulto de los trapos reteniendo la sangre, reteniendo su nueva realidad. Para la época de 1950 en Chaparral, Tolima, lugar donde nació, las visitas de los prometidos eran muy normales, Vaya, atiéndalo, a regional, sírvale. decía su progenitora. Cada 8 días tenía que aguantar a Vic, o como lo llamaba ella, el anegrado asqueroso, que no hacía más que llevarle regalos a su madre para comprarla, y ella siempre tenía una sonrisa en su hermoso y fino rostro cuando se trataba del prometido de su hija. Era un completo placer y un honor cada visita al joven. Y entonces, cada fin de semana, se cumplía la cita. Otilia Gómez, la mujer de acero y fría con su hija, mostraba todos sus encantos con él. Delia todavía recuerda la primera visita formal que le hizo. Ese día se vistió con uno de sus mejores vestidos a petición de su madre, uno de color gris elefante. Le llegaba a los tobillos y cubría su cuello. Se sentía ahorcada, pero no terminaba de saber si era por el vestido o por su situación. Estaba furiosa, enojada y con ganas de acabar con todo. Peinó su larga cabellera rubia y se vio al espejo. Vio su piel, que hacía honor a la perfección con su apodo, Hetty Blanca. Maldijo una y mil veces su situación y salió de su cuarto. Él estaba ahí sentado en la sala de su casa. Al verla se puso de pie y dejó ver su gran estatura. La joven de inmediato pensó que era como una palmera de cocos, delgado y alto, y su cabeza era como un coco, lleno de agua. La reacción de la joven no se hizo esperar. Sintió el asco más profundo e hizo un mohín a causa de la repulsión. Atiéndalo. Fuera otro lo que la fuese a dejar preñada, ahí sí lo atendía de una. Dijo Tilia con sus manos puestas en sus grandes caderas.
ofendida por el desprecio de su hija con Víctor. La muchacha se sentó en el sillón que estaba al lado de él, y aunque estaban separados por un buen espacio, cada minuto que pasaba, él aprovechaba para acercarse más a ella. Cuando llegó el momento en el que los separaba muy poco, él ya tenía la linterna tiesa. ¡Asqueroso tan horrible! Gritó histérica Delia, soltando toda la rabia que tenía guardada en su interior, escupiéndole cuando vio que ya no había casi nada de espacio que los separara. Las visitas eran una completa tortura para ella. Entre ver la amabilidad de su madre con la morbosidad del anegrado asqueroso, no sabía qué era peor. Pero definitivamente nada de eso se comparaba con la presión de ocultar su periodo. Al final, todo se resumía a eso. Entre más tiempo fuese desconocida su situación, más tiempo tendría en libertad para pensar cómo escapar de su matrimonio. Por su edad no sabía mucho sobre la menstruación. Solo sabía que tenía que llegar cada mes, si no, estaba embarazada. Así que vivía días de zozobra, sin saber si de repente estaría sangrando y su familia se enteraría, lo que la llevaría a ser entregada en matrimonio. Su madre la asediaba constantemente esperando que ya estuviera lista para casarse. A ver, arregionada, ¿ya le llegó Pacho? Acuérdese que tiene que decirme. De esta no se va a escapar. Le decía Otilia a su hija todo el tiempo. Si tanto fan tiene, pues cásese usted con él. Vaya, ábrele las piernas para que la preñen a usted. Respondía de inmediato Delia de forma negativa. Habían días donde sentía mucha valentía combinada con toda la rabia acumulada y era capaz de responderle. Lo recuerda muy bien, pues la respuesta de su madre fue una cachetada que ese mismo fin de semana intentó cubrir con harina para que Víctor no fuera a notarla y viese su hermoso rostro como siempre. Escuchaba esa pregunta de su madre y su cerebro jugaba con ella, haciéndola sentir achacosa, como si se hubiera orinado, como si ya hubiera llegado nuevamente el día de su ciclo menstrual, y corría al baño a revisar. Siempre lloraba el gran alivio que sentía cuando se daba cuenta que sus calzones estaban limpios. Delia siempre se despertaba a las 3 de la mañana y como si fuese una máquina que trabaja de forma automática, empezaba a hacer sus quehaceres sin quejarse. Ella sentía que su recompensa al despertar tan temprano era la dulce mañana y disfrutar de su aroma. Un día, si mal no recuerda, un jueves, se despertó como siempre y a las 10 de la mañana ya estaba terminando de hacer el almuerzo. En el campo se almuerza temprano para no perder el tiempo, así que a las 12 ya había terminado con casi todos sus deberes. Solo tenía que ir a revisar al ganado y aprovechar para lavar los trapos que utilizaba para retener la sangre de su periodo y cambiarlos. Decidió sentarse en una banca que había en la sala de su casa un momento antes de continuar con sus labores, pues estaba agotada, mientras su madre estaba sentada en el sofá cosiendo una funda. Abrió de inmediato sus ojos color café, llorosos del miedo. Se puso de pie, no sabía qué hacer. Virgencita, ayúdame. Era lo único que decía en su cabeza. Decidió salir de la sala guardando la esperanza de que los trapos hubieran bregado con la sangre. Pero no fue así. Otilia se paró de un salto y la tomó por el pelo. Ah, ya te puedes casar, arregionada, y no me habías dicho nada. Gritó neurótica Otilia mientras mechoneaba a su hija. Usted me lleva a la brava y me vuelo. En ese momento en el que me pregunten si acepto, pues digo que no, para que sepan que me están obligando. Gritó Delia desesperada mientras se soltaba del agarre de su madre. Me le meta al padre al rancho para que no me lleven. Prefiero que me coma el padre a que me coma ese asqueroso. Le gritó con todas sus fuerzas, con una mirada que desprendía rebeldía y rabia. Salió corriendo para su habitación y lo único que decía era: ¡Me voy a largar para la mierda! 3 meses pudo ocultar su periodo. Ella solo se negaba y se negaba a casarse. De solo imaginar los días al lado de él se asqueaba. De solo imaginar sus dedos recorriendo su cuerpo le daban ganas de morir. No quería servirle a nadie. Lloraba y renegaba los días enteros. No quería aceptar su destino. Aquel que hoy en día viven muchas niñas en Colombia, pues nuestro país ocupa el 9º lugar cuando de niñas en unión marital en Latinoamérica se trata, según informa el diario El Tiempo.
Ellas no lograron escapar. Hoy en día son parte del ganado. No tenía nada más que hacer que pedir ayuda celestial. Se encontraba embriagada en sentimientos de desesperanza, rabia, amargura y tristeza. Le rezaba a las ánimas, le rezaba al Espíritu Santo, le rezaba a Dios. Pero más le rezaban a la Virgen, pues Delia esperaba que ella, siendo la madre de todos, se apiadara de una hija al borde de una vida amarga. Y un día aquel milagro sucedió, tal como lo dijo ella. Aún hoy, con 84 años, siente ese día como uno de los mejores de su vida. Recuerda que era un sábado muy bonito y soleado, augurio de que algo bueno iba a pasar. Su madre recibió visitas esa misma tarde, y como es de costumbre en el campo, la mandó a rezarle a la Virgen María aproximadamente a las 6 de la tarde. Tiene todavía perfectas remembranzas sobre el altar que había en su casa para la mujer que trajo a Jesús. Estaba al lado de la puerta que daba salida a la parte trasera del rancho, una puerta rústica de madera de un pino que se había caído hacía días atrás. El ara estaba sobre una butaca de madera vieja y habían unas flores que ella misma había puesto. Prendió la desgastada vela que estaba ahí y empezó con su plegaria. Virgencita, ayúdame. Virgencita, ilumíname. Tú eres la madre de todos. Dame la sabiduría para escapar. No dejes que me casen. Te lo pido, por favor. Rezaba en voz baja. Luego dijo 5 Ave María y se puso de pie. Delia alzó su mirada y vio una hondanada de árboles altos de guarumo y acacias. Sin saber cómo ni por qué, salió corriendo hacia ella. Corrió tan rápido como sus pies lo permitieron. No se detuvo hasta encontrar un árbol en el que pudiera trepar muy alto para tener vista de su rancho. 1 hora se tardó su mamá en darse cuenta de su ausencia, y no pasó mucho cuando empezó a escuchar cómo la llamaban. Su corazón estaba palpitando fuertemente. Ella se encontraba jadeante por haber corrido de esa forma. Sentía que su cabeza retumbaba y empezaba a crecer la duda de cuál sería su siguiente paso. Después de 1 hora de búsqueda, desistieron. Poco a poco vio cómo las luces de las velas se iban apagando en su rancho, y cuando ya todo estaba oscuro, decidió actuar. Bajó del árbol y silenciosamente se acercó a su casa. La acompañaban la luna y su luz en el recorrido. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, escuchó ronquidos y supo que esa era su oportunidad. Abrió la puerta que estaba al lado del altar de la Virgen. Entró a la cocina, comió panela y tomó algo de ropa que había quedado en las cuerdas. Y a los 12 años se marchó de allí, esperando no volver jamás. Se fue caminando por la carretera y ahí bajó hasta llegar al charco de la burra. Si pasa un carro y viene para chaparral, me monto ahí. Pensó rápidamente y de la nada apareció la ayuda que tanto le había pedido a la Virgen. Pasó un carro del ejército. Delia se paró de inmediato en medio de la carretera y fue iluminada por luces del carro. Niña, ¿usted qué hace ahí? Le preguntó el que parecía un capitán del ejército. Yo vengo de esa loma. Los chusmeros llegaron y empezaron a disparar a todos. Yo solo salí corriendo, pero no sé dónde están los demás. Formuló esa trola tan rápido como pudo mientras señalaba la supuesta loma de la que venía. Lléveme con usted. Yo sé cocinar y limpiar, por favor. Dijo con desesperación y un miedo profundo de ser descubierta. El capitán asintió e hizo un gesto para que subiera al carro. Y Delia volvió a vivir, ahora en libertad. La muchacha subió rápidamente al vehículo y se sentó al lado de la ventana. El carro empezó a andar. Desde allí observó la naturaleza y un poco más adelante pudo ver su casa, o al menos la que un día lo fue, pues en ese momento había escapado de ella, así como también de ese matrimonio, y sintió ese aire puro y fresco de la zona rural. Fue llevada a la ciudad de Ibagué, a la casa de la hermana del capitán para ayudar con el oficio. En la zona conoció a un joven que se encontraba prestando servicio militar. Con promesas falsas y palabras dulces, la convenció de irse a la casa de la madre de él. No lo había planeado así.
tampoco estaba enamorada. Aún así, sin nada que temer ni perder, en medio de su inocencia y sus ganas de huir de dicha casa, aceptó. En el camino, el joven le reveló que el plan era otro. La llevó a una pieza a vivir con él, mientras terminaba de pagar el servicio militar. Ella se resignó, no tenía para dónde ir. Con él tuvo su primer hijo cuando ella tenía 15 años. Sin embargo, aquel hombre tuvo una muerte temprana y ella volvió a marcharse del lugar. Muchos años estuvo de un lado a otro, de casa en casa con su niño. Luego llegaron otros 5 hijos con distintos hombres. Eso sí, aunque con los años conoció el amor de su vida, nunca se casó. Según relata ella, con la bendición de la misma Virgen María, que un día la salvó de un matrimonio forzado, pudo establecerse con su familia en Cali y construir un hogar donde hoy se siente libre.